Hola, ¿qué tal? Hay muchísima gente tratando de construir un mundo diferente. Hay muchísimos cambios, muchísimas evoluciones. Aún a nivel personal, una persona puede tener variaciones, momentos, diferencias. La información nos bombardea por todo lado. Información, información, información. Bueno, en definitiva, lo que nos hace cambiar es la información. Y no nos podemos quejar de que nuevas miradas, nuevas posibilidades cada día se multiplican más. Cuando traigo a una persona aquí al programa para hablar de esa evolución de la conciencia, lo primero que tenemos que preguntar muchísimas veces es ¿quién es? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué está donde está? Y por allí vamos a empezar. Muy querida Aida por estar aquí con nosotros. Hola Gloria, gracias a ti por invitarme. ¿Quién es Aida Velasco? Pues mira, Aida Velasco es primero que todo hija de dos personas maravillosas. Tengo dos hermanos, sobrinos, una persona supremamente familiar. Yo a lo largo de camino soy administradora de empresas, estudié luego mercado estratégico, trabajé muchos años en empresa, como 10 años de mi vida, y después tomo la decisión de hacer un cambio radical por diferentes procesos, me caigo, pasan cosas en mi vida. ¿Me caigo? O sea, me caigo físicamente. ¿Sí? Sí, voy caminando, voy a sacar un pasaporte, me enredo y cuando estoy ahí me tropiezo y me lesiono la columna, 15 días en cama, 15 días en un proceso y ahí empecé me dijeron te tenemos que operar y yo tomo la decisión de no operarme, empiezo a trabajar con Reiki, con acupuntura, con miles de procesos de trabajo interior y me sano, o sea, yo no tengo en este momento problemas de columna. Entonces eso me lleva a Sin tener ni idea antes de nada de esto. Yo en ese momento ya había empezado a entrar un poco y ya estaba en cursos de Reiki para mí, o sea, yo ya estaba yendo y había hecho como el primero y el segundo y me gustaba y yo decía súper chévere, pero no estaba dedicada a esto fue hace, pues qué será, unos 17 años y entonces ahí pues decido, no, 17 no, unos 14 por ahí, y ahí decido entonces, digo, bueno, ¿qué está pasando con mi vida? Yo sí estoy feliz, y empiezan una cantidad de cuestionamientos internos, ¿para dónde voy? ¿Esto sí es lo que me hace feliz? Yo trabajaba y a mí me gustaba, realmente, yo me ¿Trabajabas en qué? En mercadeo, en una multinacional de sabores y fragancias. Y ahí, pues yo estaba muy contenta y me gustaba, pero realmente yo sentía que mi trabajo estaba enfocado, o sea, que mi vida estaba enfocada en el trabajo. Realmente no estaba enfocada en mi parte personal, sino en trabajar, trabajar, trabajar. Y ahí digo, bueno, qué chévere poder hacer un cambio, qué chévere poder hacer una transformación completa en mi vida, o sea, darle un giro a todo lo que hago y poder realmente como hacer algo que a mí me apasione y que yo pueda hacer un cambio. Y ahí decido hacer un viaje a India. Pero no sabías para dónde ibas. No sabía para dónde iba, ni en qué estaba, ni si me iba a dedicar a esto o no, ni si era el camino, ni lo que iba a hacer. ¿Y renuncias al trabajo? Renuncio al trabajo y empiezo primero a tomar una licencia, Gloria. Yo creo que digo, entonces voy a la empresa y hablo y digo, voy a tomar una licencia. Y me paso un año de mi vida hablando con la compañía. Yo tenía jefes en Brasil, jefe en Colombia y jefe en Suiza. Entonces con los tres tenía que empezar, bueno, tú estás de acuerdo, tú no estás de acuerdo, tú. Entonces esto era, hasta que en un momento me dijeron, te damos un mes, y yo dije, un mes irme, esto no vale la pena, o sea, y ya tomo la decisión yo y me voy. Después de un año y yo lo agradezco porque seguramente si yo no lo hago así, me tengo que devolver de India porque mi compromiso y mi responsabilidad lo hubieran dicho así. ¿Cómo una persona común y corriente coge ¿para dónde me voy en la India? ¿Qué es esto? ¿A dónde voy en la India? Escojo la India en el mapa y me digo, ¿me voy para la India? ¿Cómo? Pues mira, eso fue o sea, realmente yo estaba en un proceso de sanación, yo no soy yogi como para decir, me voy para la India y este es el proceso. ¿A dónde me voy para la India? Exacto, no, yo no tenía ni idea, o sea, yo te tengo que confesar que lo hice un poco, o sea, aventurero y me pongo a averiguar con personas que han ido y les digo, bueno, cuéntenme un poquito, realmente yo empiezo a ver, o sea, ¿cuál es? ¿Por qué la India? Pues porque en el corazón me dijo algo que era la India y además porque pues dentro de toda la historia hay muchos procesos y mucho donde encontrar allá y yo dije pues seguramente es algo chévere, o sea, yo no sabía ni había estudiado mucho la cultura, o sea, yo tengo que decir que ni siquiera había estudiado budismo ni hinduismo, nada de eso, o sea, yo puedo decir que yo me fui como una aventura de encontrarme conmigo y yo dije me tengo que ir a un lugar. ¿Y a dónde iba a llegar? Pues mira, yo lo primero, la única parada que tenía
era Nueva Delhi y después me iba a ir a un ashram en Rishikesh, que yo sabía que ahí habían llegado colombianos. Esos eran mis únicos destinos. ¿Y a Nueva Delhi, a cualquier hotel, a cualquier...? Yo lo busqué en internet y la verdad fue un error bastante... Yo lo busqué, yo hice la reserva como cualquier... Yo dije, listo, esto es como irme a cualquier hotel en cualquier parte del mundo. Y realmente puedo decir que los primeros días para mí fueron muy duros. O sea, yo llegué porque llegó a un hotel donde pues yo estaba acostumbrada a viajar, tengo que aquí ser súper abierta y decir, estaba acostumbrada a ir a muchos lugares, llego allá, me toca un baño afuera que era solo para mí, pero era o sea, tengo que decir que eran muchos procesos como diferentes. O sea, el sonido, los perros ladraban, habían como 30 perros afuera del hotel ladrando por comida, llorando. Yo no podía dormir, yo sentía una angustia en el corazón y yo decía, ¿qué hice? Dejé todo, ¿qué hice? ¿Te arrepentiste en ese momento? En ese minuto dije, y entonces mi mamá inclusive como el segundo día, yo no le decía a nadie que estaba en este proceso, pero mi mamá hablamos por teléfono y me dijo, pero mira, si tú quieres te puedes devolver, no pasa nada que lo hayas dejado todo, puedes tomar una... Y yo, no mamá, tranquila que yo estoy bien y yo puedo. Y dije no, y ahí me fui yo me iba a quedar 5 días en Nueva Delhi. Al segundo día me fui a las afueras de Nueva Delhi, al lado de Rishikesh, donde yo tenía un cuarto para mí, yo podía yo misma hacer mi aseo, empezarme como a sentir. ¿Eso era ya en el...? Era un ashram, donde ya pues era un lugar mucho más que yo me sentía segura. ¿Cómo les explicamos a la gente qué es? Pues es un sitio donde la gente... ¿Es un seminario en lengua occidental? Es un seminario, no, es un lugar, es un espacio donde se congregan muchas personas que sirven al lugar o a la comunidad. Entonces, casi siempre tú trabajas como servicio, o sea, tú te ganas tu dormida y tu alimentación a través. Yo pagaba muy poquito por de pronto la comida, pero yo trabajaba, yo llegué, inclusive me tocó brillar pisos que en mi vida había brillado un piso. ¿Y eso es parte del proceso de llegar allá? Cuando yo llegué me dice él, yo creo que las labores que debes hacer, vamos a hacer una purificación de la mente, vamos a salir un poco de lo que venías haciendo en tu trabajo, en tu vida, y vamos a hacer un encuentro contigo. Y yo me pongo a meditar todos los días, a levantarme. ¿Ellos tienen alguna filosofía especial? Pues mira, estos están basados en la filosofía de, ellos tenían se llamaba La Madre y otra persona, creo que era, ya ni siquiera me acuerdo, eso fue hace mucho tiempo, yo estuve ahí 10 días. Era una filosofía basada, era como más hinduista. Y entonces ahí... ¿Y hacían cosas comunitarias? Hacían cosas comunitarias y además hacían yoga. Pero esas reservas la hiciste desde Colombia. Ese yo dije voy a estar por ahí 3 días, ahí yo no sabía nada. Yo solo llamé y dije me pueden recibir, yo quiero ir. Y cuando llegué tuve la necesidad de quedarme hasta que yo como interiormente y físicamente me sintiera segura de volver a salir. Bueno, vas a seguirme contando después de comerciales. Bueno, haces la reserva, llegas allá, estás unos 10 días, cambias del sitio espantoso aquí, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Pues ahí empiezo como a conectarme conmigo, como a entender que también... ¿Estabas asustada? Al principio sí, la verdad yo en Delhi sí sentí susto, ya después empecé a saber que yo necesitaba un espacio y necesitaba hacer un corte con mi vida anterior y un reencuentro muy profundo conmigo. Yo no sabía para qué y yo no sabía a qué me iba a dedicar, ni sabía realmente cuál era la razón de por qué yo tenía que hacer ese corte, pero yo en lo más profundo de mí sentía, y cuando me ponían a hacer las labores, yo hacía y muchas veces lloraba, estaba en introspección, yo no hablaba. ¿Podías hablar con nadie? Cuando estaba haciendo las labores no, era conmigo. Era conmigo. ¿Hay ahí la prohibición de hablar con alguien? No, en los espacios que uno está trabajando, lo ideal es estar conectado y solo tener comunicación con el Swami, que es la persona que dirige el lugar y que está como en un pro de apoyarte en el proceso. Ese hombre que estaba allá, un hombre maravilloso, bonito, que simplemente me acogió y empezó a mostrarme un camino de lo que para él estaba bien, que yo necesitaba en ese momento. Hago una pregunta allí, Aida, ¿por qué la labor doméstica cotidiana es tan significativa en los procesos de crecimiento? Pues yo creo que en todas las labores, Gloria, que uno hace en la vida, si uno lo hace concentrado en lo que está haciendo, pues tiene un gran significado.
Y había otras personas que se dedicaban a las matas, otras personas que tenían otro tipo de procesos. ¿Tú en la biblioteca o ellos te lo ponen? Ellos me lo pusieron. Y de pronto para mí era necesario porque yo realmente pues no había hecho muchas cosas de labores. Y yo creo que eso es como poner disciplina, eso es como mostrarte, es una entrega de humildad, es una entrega de servicio. Yo nunca en mi vida había tocado, por ejemplo, había tenido que hacer algo con ácido y me pusieron al sol y agua a limpiar una estatua. Y yo decía, wow, yo decía, o sea, no me pasó nada, con guantes, con todo, pero yo dejé esa estatua divina y dedicada a que mi estatua tenía que quedar bien. Al principio decía, este señor, ¿por qué me está poniendo esto? Pero yo también sabía que era una entrega de humildad, pues yo venía en un alto puesto ejecutivo, seguramente con un ego bastante grande, creyendo que me las sabía todas, cuando realmente, pues no. Tengo siempre infinitas cosas que aprender, entonces para mí fue un aprendizaje hermoso hasta que ya sentí que yo ya estaba lista para volver a caminar un poquito en India. ¿Y ya te fuiste de allí para dónde? De ahí tomé una decisión de irme primero me fui a unas pirámides que se llaman es como una escultura divina, es un lugar hermoso que se llama Ejanta y Lora. Y son toda una historia de cómo es como todo el proceso de transformación personal, con los dioses, con todo esto. Y yo me estaba encantada y eso era más turístico, o sea, eso no fue tanto de interiorización. Y ahí decido irme a Goa. A mí me gustaban mucho las meditaciones de Osho. Yo había practicado meditaciones de Osho y a mí me gustaba mucho la meditación activa porque me ayudaba a volver a conectar en el momento después de hacer meditación activa a los momentos. Yo dije, bueno, me voy a ir un rato a ver qué pasa acá. Era otro sitio que yo de pronto en mi corazón decía interesante y me fui para allá. Y yo me iba a quedar allá muy poco también, pero me quedé como 3 meses. Llego y entonces descubro que allá también hay un sitio donde uno puede hacer Work as Meditation, meditación como trabajo. Y yo allá sí me tocaba pagar por mi estadía, si quería estar adentro del hotel, del sitio, del ashram, y decido entrar. Eso es mucho más occidente, algunos vestuarios, pero meditaciones desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Yo trabajaba en periodos del día, pero una dedicación total y unos procesos. Yo empecé a tomar diferentes cursos de cosas, empecé a tomar tipos de cosas de masaje japonés, de entender otras cosas, me metí a las meditaciones, allá hay una cosa que se llama Mystic Rose, que es un proceso súper bonito, también de llorar, ¿Lo disfrutabas? Lo disfrutaba enormemente. Yo creo que ha sido, o sea, el viaje a India para mí, creo que ha sido uno de los momentos de mayor libertad y como pues nada más me importaba que estar ahí. O sea, ¿qué es la soledad en ese momento? Pues mira, la soledad es importante y para mí en ese momento pues fue como encontrarme y era una soledad muy bonita porque yo estaba en mis procesos conmigo, pero me encontraba con sonrisas todo el tiempo de personas diciéndome, está bien, o sea, vamos y apoyando. Allá la gente se ríe mucho, se abraza. Y yo a los 3 meses conozco a una persona y me enamoro. Entonces eso hizo que la soledad fuera menor y que mi proceso de encuentro conmigo era más de estar como en ese espacio, de también soltar un poquito la familia y de una cantidad de cosas que tenemos acá muy seguras, pues que están muy bonitas, o sea, que son parte de nuestra vida. ¿Y qué sigue entonces? Esa película está muy interesante. ¿Qué sigue? Ahí estoy, entonces me enamoro de un personaje, de un español, estamos desde ahí juntos hasta el día que yo me regreso de India. ¿Cuánto tiempo más o menos? Él estuvo conmigo 10 meses. Nos conocemos y yo sentí pues como que él me apoyó en poder también ser mucho más tranquila en India, me mostró cómo era la alimentación, cómo me podía relajar. ¿Él llevaba más tiempo? Él había ido, era la 3ª vez que iba a India. Y entonces él sabía dónde ir a comer, él sabía dónde ir a pasar un rato y empezamos, yo de ahí ya decido, me voy solo unos como 15 días a Nepal. Allá sí me voy turismo, me voy a conocer, me voy a una reserva natural que se llama Temple Tiger y pasé absolutamente espectacular. Fue también otro espacio, eso sí fue como más conocer, ir a diferentes lugares de Nepal y fue muy bonito.
Y entonces que te vienes, ya no te quedas con el personaje. Me devuelvo otra vez a Pune y ahí decidimos ir a Tailandia juntos. Entonces me voy con él, un mes y pico estuvimos en Tailandia y en Tailandia empezamos yo decido hacer unos cursos de masaje tailandés, que efectivamente no es a lo que me dedico, pero los decido tomar y empiezo a hacer también un proceso con eso y empiezo a viajar con él. Empezamos a conocer un poco más, nos fuimos a unas islas, trabajábamos, él es osteópata y yo en ese momento hacía Reiki y hacía meditaciones, entonces trabajamos juntos apoyando gente para poder también pagarnos todo lo que estábamos haciendo. Y hacíamos diferentes cosas, o sea, como un reconocimiento de la cultura. Y ahí después nos devolvemos otra vez a India y ya nos vamos para Goa, que es un lugar donde hay playa, o sea, donde es un lugar muy bonito. Y ahí estamos varios meses, conseguimos un apartamento y empezamos a hacer una vida ahí en conjunto, también para conocernos más. Ahí van muchas personas también de crecimiento personal y que están en este proceso, entonces yo me metí a cursos, dictaba seminarios, hacía cosas, hacía charlas, empecé un camino mucho más de reconocer, de ver qué era lo que me gustaba y ahí decido que, bueno, realmente me faltó un pedacito. Yo en Pune decido que hago un cambio y que ya definitivamente no voy a volver a la vida que tenía antes. Yo en Pune ya encuentro esa realidad que voy a hacer y ahí llega mi nombre que tuve por tantos años, que fue Sananda. ¿Por qué colocaste ese nombre? Pues mira, yo lo recibí en meditación, yo estaba en Pune, recibo Sananda, lo recibo y después me entero que significa felicidad y entonces resuena completamente en mi corazón y ahí me dicen que eso debía tener un segundo nombre o un apellido y entonces yo decido, ahí acompañada de otras personas que estaban en el lugar, que debía ser Deva y entonces Deva era como mi apellido en el nombre en sánscrito que había decidido hacer en ese renacimiento. Y en ese proceso en India yo hago toda una ceremonia de ¿Bautizo? De bautizo, de un renacimiento. Y efectivamente cuando yo ya decido que hago ese cambio y que voy a decidir cambiar mi vida, decido que ya no vuelvo a Bogotá, que fue donde trabajé muchos años, sino que regreso a mi ciudad de origen, que es Cali. ¿Y el personaje qué se hizo? El personaje a los 10 meses me dice nos íbamos a casar y cuando yo ya me vine a Colombia, él venía al mes, me dice que ya no, que él definitivamente no va a hacer sus raíces, que este no es el lugar para él vivir y decide no venir a Colombia. Entonces se acaba la relación. ¿Qué siente una persona que ha hecho todo este trabajo cuando hay una desilusión? Pues mira, Gloria, yo te puedo decir que me dio muy duro. O sea, yo tenía un trabajo, yo creo que nosotros tenemos, o sea, yo tengo un trabajo personal y sentía que interiormente estaba muy fuerte, pero yo sabía que había que hacer un duelo y yo sé porque yo invito a la gente a hacer eso y yo sabía que necesitaba vivir mi proceso y necesitaba soltarlo a él y claramente me costó un tiempito, yo seguí con mi vida, llegué, yo iba a montar Devasananda con él, el proyecto era en conjunto, íbamos a hacer todo este proyecto juntos y cuando yo llego me demoro como 8 meses en darle toda la vuelta, volver a Cali que llevaba 12, 13 años sin vivir en Cali y volver a empezar a construir un sueño que ya no era de 2 sino era 1. ¿Tú sabes por qué él no quiso venir? Mira, yo después del tiempo entendí, él vino a los 2 años y nos volvimos a ver, yo siento que había mucho amor, pero él era una persona nómada, o sea, él le gustaba todavía en su vida, sigue paseando de un lado al otro, y yo entendí que pues yo sí soy una mujer que me gusta mucho más tener una raíz, que me gusta como una estabilidad, y yo inclusive estuve dispuesta a irme a España donde él me dijera en el momento que planteamos vivir juntos, pero ya cuando yo sabía que la estructura y el crear algo era más la fuerza que yo tenía, pues decidí que era Colombia y él dijo listo, nos unimos a Colombia, pero cuando ya fue el momento, él no pudo tomar la decisión y no. Hay personas en la vida, Ida, que están viviendo nómadas por el mundo. Hay muchísima gente en esa onda. Hay muchas personas que viven en esa onda. No hay nada de amarre, ni casa, ni carro, ni cosas materiales, absolutamente ligeros de equipaje, como diría. Absolutamente, yo conozco varias personas, o sea, yo conozco mucha gente que está
En eso yo lo respeto, pero pues en mi realidad de vida que yo quiero vivir, en mi realidad de vida a mí, yo sí creo en unas raíces, a mí sí me gusta tener por lo menos una raíz fija. Eso no quiere decir que no me pueda mover, pero a donde llego yo sí quisiera tener algo o un lugar donde yo siempre vuelva y tenga una raíz. Bueno, y una pregunta cruel, ¿te arrepentiste de la decisión? ¿Te has arrepentido de estas decisiones? De lo que, sí. No, o sea, ni un minuto, Gloria, o sea, esas son las mejores decisiones que he tomado en mi vida. O sea, yo digo, yo también sé que la parte con él, también yo me hubiera podido quedar viajando con él en India y muchas cosas, pero realmente mi proyecto de vida... Era seguir el proyecto de él y no el tuyo. Exactamente, yo sí quería tener un lugar, yo quería ofrecer un espacio al mundo, yo me soñaba con eso y yo lo estaba montando a él en mi sueño. Claro. Y tal vez nosotros muchas veces creemos que podemos cambiar a la gente, Gloria, claro. Y eso no es así, o sea, realmente nosotros nos cambiamos a nosotros mismos, y si dentro de ese cambio me ajusto y estoy en armonía con la persona que yo esté, es maravilloso, y si no, pues creo que es mejor que cada uno elija su camino. Bueno, esta es una historia que nos parece muy interesante, pero no la hemos terminado. Es la primera parte de Devasananda, que ya no es Devasananda, sino Guayacán. Vamos a mirar entonces qué pasa. Pero lo que quería mostrarles hoy es cómo un ser común y corriente, no es ninguna mirada despectiva, una persona común y corriente hace esas vueltas en la vida, cómo va escogiendo, cómo va decidiendo y cómo va asumiendo qué es lo que realmente quiere. Es una historia de vida que sirve, que está sirviéndole a la gente, pero es una historia de vida muy personal que podría ser la de cualquiera. Vamos a continuar la próxima semana. Muchísimas gracias, que la pasen bien.